Millonario se burla de la niña pobre, sin saber que esa noche ella salvaría a su hija. Suscríbete al canal y no olvides comentar desde qué país nos estás viendo. La lluvia caía con intensidad sobre el zócalo de la Ciudad de México, transformando las calles empedradas en espejos oscuros que reflejaban las luces de neón de los comercios y restaurantes. El agua corría por las banquetas, arrastrando basura y hojas secas hacia las coladeras atascadas. Era una tarde de octubre, y el cielo gris amenazaba con descargar aún más agua sobre la capital mexicana. Los turistas corrían buscando refugio bajo los portales coloniales, mientras los vendedores ambulantes cubrían apresuradamente su mercancía con plásticos y lonas desgastadas. Entre el caos húmedo y ruidoso, Valentina Herrera caminaba con paso decidido, aunque sus zapatos rotos dejaban entrar el agua fría con cada pisada. Tenía 11 años, pero su rostro mostraba una madurez que no correspondía a su edad. Su cabello negro y largo estaba empapado, pegado a sus mejillas delgadas, y su ropa, un suéter verde descolorido y unos jeans remendados, se adhería incómodamente a su pequeño cuerpo. En una mano sostenía una bolsa de plástico transparente, llena de chicles Trident y Adams, y en la otra, un ramo de rosas rojas que había comprado esa mañana en el mercado de Jamaica por 50 pesos. Las flores ya mostraban signos de marchitarse, sus pétalos oscurecidos por la lluvia. Valentina sabía que necesitaba vender todo antes de que cayera la noche. Su madre, Luz María, llevaba 3 semanas postrada en cama con una fiebre persistente que no cedía. Los medicamentos del centro de salud no habían funcionado, y el doctor del consultorio vecinal les había dicho que necesitaba análisis de sangre y radiografías que costaban más de 1,500 pesos, dinero que no tenían. Valentina había dejado de ir a la escuela hacía 2 meses para trabajar a tiempo completo en las calles, una decisión que le partía el corazón, pero que era necesaria para sobrevivir. Caminó hasta la esquina de la calle 16 de septiembre, donde los restaurantes elegantes comenzaban a aparecer. Ahí, los clientes eran diferentes, turistas extranjeros con cámaras caras colgando del cuello, hombres de negocios con trajes impecables, mujeres con bolsos de marca y joyas que brillaban incluso bajo la lluvia. Valentina había aprendido que estos lugares podían ser generosos, aunque también despiadados. Algunos clientes le daban propinas de 20 o 50 pesos, otros la ignoraban como si fuera invisible, o peor aún, la trataban con desprecio. Se detuvo frente al restaurante La Ópera, un establecimiento histórico con fachada de cantera rosa y ventanas de vidrio emplomado. A través de los cristales empañados por la lluvia, Valentina podía ver a las personas sentadas en mesas cubiertas con manteles blancos, disfrutando de platillos humeantes mientras conversaban y reían. El contraste entre ese mundo y el suyo era brutal. Respiró profundamente, reunió valor y empujó la pesada puerta de madera. El calor del interior la golpeó de inmediato, junto con el aroma de carne asada, tortillas recién hechas y café de olla. Un mesero con chaleco negro y corbata la vio entrar y frunció el ceño, pero antes de que pudiera decirle algo, Valentina ya se había adentrado entre las mesas, extendiendo sus chicles y rosas con una sonrisa tímida pero esperanzadora. «Chicles, güerito, ¿no gusta?», preguntó a un hombre mayor que comía solo. «Solo 10 pesos». El hombre negó con la cabeza sin siquiera mirarla. Valentina continuó moviéndose entre las mesas, recibiendo rechazos silenciosos, miradas incómodas y algún que otro suspiro de molestia. Estaba acostumbrada, pero eso no hacía que doliera menos. Finalmente llegó hasta una mesa ubicada junto a la ventana, donde un hombre de aproximadamente 40 años revisaba documentos mientras bebía vino tinto. Su traje era de corte impecable,
color gris Oxford, con una corbata de seda azul marino. Un reloj Rolex brillaba en su muñeca izquierda. Su cabello castaño estaba perfectamente peinado hacia atrás, y sus facciones eran duras, con líneas marcadas alrededor de la boca que delataban años de tensión y control absoluto. Ricardo Mendoza levantó la vista cuando la sombra de Valentina se proyectó sobre sus papeles. Sus ojos cafés oscuros la recorrieron de arriba a abajo con una mezcla de disgusto e irritación. Valentina sintió cómo se le encogía el estómago, pero mantuvo su sonrisa. «Buenas tardes, señor. ¿Gusta comprar unas rosas? Están muy bonitas, solo 30 pesos», dijo con voz suave pero clara. Ricardo dejó escapar una risa corta, desprovista de humor. «¿Bonitas? Están muertas, niña, y estás mojando toda la alfombra», respondió con voz grave y cortante. «Además, este no es lugar para tu tipo de gente. ¿Quién te dejó entrar?». Valentina sintió que sus mejillas ardían de vergüenza. Miró hacia abajo y notó el pequeño charco de agua que se había formado alrededor de sus zapatos. Otros comensales comenzaron a voltear, observando la escena con curiosidad o incomodidad. «Perdón, señor, solo quiero vender para comprar medicina para mi mamá. Está muy enferma y...». «No me interesan tus problemas», interrumpió Ricardo, levantando una mano. «Cada quien tiene sus responsabilidades. Si tu madre está enferma, deberían ir a un hospital público. Para eso existen. No es mi culpa que ustedes no sepan administrarse». Las palabras golpearon a Valentina como puñetazos. Sintió que los ojos se le llenaban de lágrimas, pero se negó a llorar frente a este hombre. Había experimentado rechazo antes, pero había algo particularmente cruel en la forma en que Ricardo hablaba, como si ella fuera menos que un ser humano, como si no mereciera ni siquiera un mínimo de compasión. «Los hospitales públicos están saturados, señor. Llevamos esperando turno para consulta desde hace 2 semanas», explicó Valentina, su voz temblando levemente. «Solo quiero ayudar a mi mamá». Ricardo cerró la carpeta de documentos con un golpe seco que hizo que varias personas se sobresaltaran. Se reclinó en su silla y la miró con frialdad calculada. «Mira, chamaca, el mundo no te debe nada. Si estás en esa situación es porque tú y tu familia han tomado malas decisiones. Yo llegué donde estoy por mi propio esfuerzo, sin pedir limosnas ni molestar a la gente cuando están comiendo. Así que te voy a dar un consejo gratis. Aprende a trabajar de verdad en lugar de andar de limosnera». El silencio que siguió fue pesado e incómodo. Valentina sintió todas las miradas clavadas en ella. Algunos comensales bajaron la vista, avergonzados de presenciar tal humillación. Otros observaban con curiosidad mórbida, esperando ver qué sucedería a continuación. El mesero que la había visto entrar se acercó rápidamente. «Señor Mendoza, le ofrezco una disculpa. La voy a sacar inmediatamente», dijo el mesero tomando a Valentina del brazo con firmeza. «Espera», ordenó Ricardo, y el mesero se detuvo. «Quiero que le dejes muy claro que si vuelve a molestarme a mí o a cualquier otro cliente, llamaremos a la policía. No queremos rateros ni limosneros en establecimientos decentes». Valentina sintió cómo algo se rompía dentro de ella. No era solo el rechazo o la humillación pública, era la crueldad innecesaria, la falta total de humanidad en los ojos de ese hombre. Finalmente, una lágrima rodó por su mejilla, seguida de otra. El mesero tiró de su brazo, guiándola hacia la salida, mientras murmuraba disculpas a los otros clientes por la molestia. Cuando la puerta se cerró detrás de ella, Valentina se encontró nuevamente bajo la lluvia torrencial. El frío del agua se mezcló con el calor de sus lágrimas. Se alejó del restaurante caminando rápidamente, sin rumbo fijo, solo queriendo poner distancia entre ella y esa terrible experiencia.
Sus pulmones luchaban por encontrar aire entre los sollozos que trataba de contener. Caminó durante media hora, sin prestar atención a dónde iba, hasta que se encontró en una zona menos transitada, cerca del barrio de Tepito. La lluvia finalmente comenzó a ceder, convirtiéndose en una llovizna persistente. Valentina se sentó en las escaleras de una tienda cerrada, abrazando sus rodillas contra el pecho. Miró las rosas empapadas en su mano. Estaban completamente arruinadas. Nadie las compraría ahora. Los chicles, al menos, seguían sellados en sus empaques de plástico. Pensó en su madre, esperándola en su pequeño cuarto de vecindad, en la colonia Doctores. Luz María siempre le decía que mantuviera la cabeza en alto, que nunca dejara que nadie la hiciera sentir inferior, que su dignidad valía más que todo el dinero del mundo. Pero hoy, Valentina había sentido cómo esa dignidad era pisoteada sin piedad. ¿Cómo podía alguien ser tan cruel? ¿Cómo podía mirar a una niña luchando por ayudar a su madre enferma y no sentir absolutamente nada? Se limpió las lágrimas con el dorso de la mano y decidió que no dejaría que ese hombre la destruyera. Todavía tenía los chicles, todavía podía conseguir algo de dinero. Se puso de pie, sacudió sus ropas mojadas y comenzó a caminar nuevamente, esta vez hacia la avenida Insurgentes, donde el tráfico vespertino le daría oportunidades de vender entre los autos detenidos en los semáforos. Mientras tanto, en el restaurante La Ópera, Ricardo Mendoza había vuelto a concentrarse en sus documentos como si nada hubiera pasado. Revisaba los estados financieros de sus 3 empresas, una constructora, una importadora de maquinaria industrial y una cadena de tiendas de conveniencia. Los números eran impresionantes. El último trimestre había reportado ganancias de 25 millones de pesos. Sus inversiones en la bolsa también iban viento en popa. A sus 42 años, Ricardo había construido un imperio desde cero, o al menos eso le gustaba decirse a sí mismo, convenientemente olvidando el préstamo de 3 millones de pesos que su suegro le había dado hace 15 años para iniciar su primer negocio. Su teléfono celular vibró. Era un mensaje de su esposa, Mariana. ¿A qué hora llegas? Sofía tiene presentación de ballet mañana y quiere que la lleves. Ricardo suspiró. Sofía, su hija de 10 años, era su único punto débil en un mundo que había construido sobre principios de dureza y pragmatismo. Respondió rápidamente: llegaré a las 8. Dile que estaré ahí mañana sin falta. Terminó su copa de vino, pagó la cuenta dejando una propina generosa. Era importante mantener las apariencias, y salió del restaurante. Su chofer, Ramón, lo esperaba afuera con el Mercedes-Benz clase S negro, el motor encendido y las luces intermitentes activadas. Ricardo subió al asiento trasero, disfrutando del olor a cuero nuevo y del aislamiento acústico que lo separaba del mundo exterior. «A casa, Ramón», ordenó secamente. «Sí, señor Mendoza». El auto se deslizó suavemente por las calles mojadas del centro histórico, esquivando baches y vendedores ambulantes que aún intentaban captar las últimas ventas del día. Ricardo observaba por la ventana tintada, viendo pasar ese mundo que le parecía tan ajeno. Los indigentes durmiendo en las esquinas, los niños trabajadores, las madres cargando bebés mientras pedían limosna. Para él, todo eso era el resultado de malas decisiones y falta de ambición. Él había salido adelante. ¿Por qué ellos no podían hacer lo mismo? No recordaba a la niña de las rosas. Ya la había borrado de su mente antes de terminar su cena. El trayecto a las lomas de Chapultepec, donde vivía, tomó 40 minutos debido al tráfico. Su casa era una mansión de 3 pisos, con fachada moderna de cristal y concreto, rodeada por un muro alto y sistemas de seguridad de última generación. Un jardín impecablemente cuidado rodeaba la propiedad,
con palmeras, fuentes ornamentales y esculturas contemporáneas que Mariana había comprado en galerías exclusivas. Cuando entró, Sofía corrió a recibirlo, su cola de caballo rubia rebotando detrás de ella. Vestía su uniforme de ballet rosa y blanco, sus mejillas sonrojadas por la emoción. «Papi, ¿ya viste mi nuevo paso de ballet? La maestra Irina dice que soy la mejor de la clase», exclamó tomando su mano. Ricardo sintió cómo su expresión se suavizaba automáticamente. Con Sofía, esa armadura de frialdad se disolvía. Era la única persona que podía alcanzar el pequeño rincón de humanidad que aún existía dentro de él. «Muéstrame, princesa», dijo, dejando su maletín en el piso. Sofía hizo una pirueta perfecta en medio del recibidor de mármol, sus brazos extendidos con gracia. Ricardo aplaudió, genuinamente impresionado. «Perfecta, como siempre. Mañana estaré en tu presentación, lo prometo». Mariana apareció desde la cocina, elegante en un vestido casual de lino beige. Su cabello castaño claro estaba recogido en un moño sofisticado, y su maquillaje era discreto pero impecable. «Llegaste tarde», comentó sin emoción particular. «La cena está lista». La familia cenó en el comedor formal. Cortes de carne importada, ensalada orgánica y vino francés para los adultos. Sofía hablaba animadamente sobre su escuela, sus amigas y sus planes para el fin de semana. Ricardo asentía ocasionalmente, pero su mente ya estaba en la junta del día siguiente con inversionistas japoneses. Después de la cena, llevó a Sofía a su habitación. Un espacio enorme decorado en tonos lavanda, con una cama con dosel, estantes llenos de muñecas y peluches y un televisor de 60 pulgadas. La arropó y le dio un beso en la frente. «Buenas noches, mi amor. Que sueñes con ángeles». «Buenas noches, papi. Te amo». «Yo también te amo, princesa». Ricardo bajó a su estudio, se sirvió un whisky escocés de 30 años y se hundió en su sillón de piel. Encendió la chimenea de gas y revisó sus correos electrónicos en su iPad. Había una vida que proteger, un imperio que mantener creciendo, y no tenía tiempo para debilidades sentimentales. Afuera la lluvia había cesado completamente. La ciudad se preparaba para una noche más, con todas sus contradicciones, sus injusticias y sus pequeños dramas humanos desarrollándose en paralelo. Valentina finalmente había vendido todos sus chicles entre los autos en Insurgentes, ganando 120 pesos. No era suficiente, pero era algo. Caminó de regreso a casa con los pies adoloridos y el corazón todavía magullado por las palabras crueles de aquel hombre. No sabía que sus caminos volverían a cruzarse esa misma noche, de una manera que cambiaría todo para siempre. Valentina llegó a su vecindad pasadas las 9 de la noche. El edificio de 3 pisos en la colonia Doctores mostraba las cicatrices de décadas de abandono. Muros de concreto descascarados, ventanas con vidrios rotos cubiertos con cartón y escaleras de metal oxidado que crujían con cada paso. En el patio central, algunas familias todavía conversaban bajo los focos amarillentos que colgaban de cables improvisados, mientras los niños jugaban fútbol con una pelota desinflada. El olor a tamales recién hechos se mezclaba con el de humedad y drenaje. Subió hasta el segundo piso, sus piernas temblando de cansancio, y empujó la puerta de madera desgastada de su cuarto. El espacio era minúsculo, apenas 12 metros cuadrados, donde cabían 2 colchones en el suelo, una estufa de gas de 2 hornillas, una pequeña mesa con 2 sillas desiguales y un ropero de metal abollado. Las paredes estaban decoradas con recortes de revistas viejas y un calendario del año anterior que mostraba paisajes de playas tropicales que Valentina nunca conocería. Luz María estaba recostada en uno de los colchones, cubierta con una cobija raída de colores desteñidos. Su rostro, normalmente lleno de vida y sonrisas, lucía pálido y demacrado. Tenía 34 años, pero la enfermedad y las dificultades de la vida la hacían parecer una década mayor.
Sus ojos oscuros, sin embargo, se iluminaron cuando vio entrar a su hija. «Valita, hija, pensé que no llegarías nunca», dijo con voz débil pero cálida. «¿Cómo te fue?» Valentina dejó su bolsa sobre la mesa y sacó los billetes arrugados que había ganado. 120 pesos. Lo contó frente a su madre, tratando de sonar optimista. «Vendí todos los chicles, mamá. Las rosas no. Se arruinaron con la lluvia, pero mañana compro más». Luz María extendió una mano temblorosa y acarició el rostro de su hija. Sus dedos estaban fríos a pesar de la fiebre que la consumía. «Eres tan valiente, mi amor, tan fuerte. A veces pienso que eres más fuerte que yo». «No digas eso, mami». Valentina se sentó en el borde del colchón y tomó la mano de su madre entre las suyas. «Tú eres la más fuerte que conozco. Solo necesitas descansar y mejorar. Ya verás que pronto podremos ir al doctor bueno, ese que está en la clínica privada. Te vas a poner bien». Luz María sonrió débilmente, aunque ambas sabían que eso era poco probable sin el dinero necesario. La fiebre había empeorado en los últimos días, y ahora venía acompañada de una tos persistente que le dejaba el pecho adolorido. Valentina había notado manchas de sangre en el pañuelo que su madre usaba para cubrirse la boca, pero ninguna de las dos hablaba de ello, como si ignorarlo pudiera hacer que desapareciera. «¿Comiste algo, mami?», preguntó Valentina, levantándose para revisar la estufa. «La señora Conchita me trajo un caldito hace unas horas». «Ya comí, hija. Tú debes comer algo». Valentina encontró medio bolillo duro en una bolsa de plástico y un poco de frijoles refritos en un recipiente. Calentó los frijoles en la estufa mientras mojaba el pan en agua para suavizarlo. No era mucho, pero su estómago rugía de hambre después de todo el día caminando bajo la lluvia. Se sentó a la mesa y comió en silencio, tratando de no pensar en los platillos humeantes que había visto en el restaurante elegante esa tarde. Los recuerdos de la humillación regresaron sin que pudiera evitarlo. La cara de desprecio de aquel hombre, Ricardo Mendoza, sus palabras envenenadas resonando en su mente. «No es mi culpa que ustedes no sepan administrarse. Aprende a trabajar de verdad en lugar de andar de limosnera». Valentina apretó el tenedor con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. ¿Cómo podía alguien ser tan cruel? ¿Qué tipo de persona humilla a una niña que solo intenta ayudar a su madre enferma? «¿Qué te pasa, Valita? Te veo preocupada», dijo Luz María desde su colchón. Valentina consideró contarle lo sucedido, pero decidió no hacerlo. Su madre ya tenía suficientes preocupaciones sin añadir otra carga a sus hombros. «Nada, mami, solo estoy cansada. Fue un día largo. Ven, acuéstate conmigo un rato». Valentina dejó su plato a medio terminar y se acurrucó junto a su madre, quien la envolvió con su brazo delgado. A pesar de la fiebre, o quizás debido a ella, el cuerpo de Luz María irradiaba un calor reconfortante. Valentina cerró los ojos y escuchó los latidos irregulares del corazón de su madre, ese sonido que le había dado paz desde que era bebé. «Mañana será mejor, mi amor». «Ya verás», susurró Luz María, besando la coronilla de su hija. «Sí, mami, mañana será mejor». Se quedaron así durante una hora, madre e hija abrazadas en ese cuarto diminuto que era todo su mundo. Mientras afuera, la ciudad continuaba su ritmo incansable de luces, ruido y movimiento perpetuo. Al mismo tiempo, en la mansión de las Lomas de Chapultepec, Ricardo Mendoza terminaba de revisar el último informe financiero del trimestre. Los números eran satisfactorios, como siempre. Cerró su iPad, apagó la chimenea y subió a su habitación. Mariana ya estaba dormida, o al menos fingía estarlo. Su matrimonio se había convertido en una sociedad eficiente pero vacía, donde cada uno cumplía su rol sin verdadera conexión emocional. Se duchó, se puso su pijama de seda y se metió en la cama. El colchón era de las mejores marcas europeas, con ajuste personalizado de firmeza y temperatura.
Sin embargo, Ricardo tardó en conciliar el sueño. Algo lo inquietaba, aunque no podía identificar exactamente qué. Finalmente, cayó en un sueño intranquilo, lleno de sueños fragmentados que olvidaría al despertar. A las 11:30 de la noche, su teléfono celular comenzó a sonar con insistencia. Ricardo despertó sobresaltado, desorientado. La pantalla iluminaba la habitación oscura. Era Ramón, su chofer. «¿Qué demonios?», murmuró contestando con voz ronca. «Ramón, ¿qué pasa? Es casi medianoche». «Señor Mendoza, lo siento muchísimo por llamar a esta hora». La voz de Ramón sonaba alterada, casi al borde del pánico. «Es la señorita Sofía. Hubo un accidente». Ricardo sintió cómo la sangre se le helaba en las venas. Se incorporó de inmediato, completamente despierto. «¿Qué? ¿Qué estás diciendo? ¿Dónde está Sofía? ¿Qué pasó?». Mariana también despertó, encendiendo la lámpara de la mesita de noche. «Ricardo, ¿qué sucede?». Él levantó una mano pidiéndole silencio mientras escuchaba a Ramón. «Señor, la señora Mariana me pidió que llevara a la niña a casa de su amiga Daniela para una pijamada. Veníamos de regreso por Periférico Sur cuando un camión de carga perdió el control. Nos golpeó por el costado derecho. El coche está muy dañado, señor». «Yo estoy bien, solo algunos golpes, pero la niña», la voz de Ramón se quebró, «la niña está inconsciente, no despierta. Llamé a la ambulancia, pero aún no llega. Estamos cerca de la colonia Narvarte, por el viaducto». Ricardo ya estaba fuera de la cama, buscando su ropa con manos temblorosas. «¿Cómo que inconsciente? ¿Está sangrando? Respira». «Sí respira, señor, pero tiene un golpe muy fuerte en la cabeza. Hay mucha sangre. Por favor, venga rápido». «Voy para allá ahora mismo. No te muevas. No muevas a Sofía. Mantén su cabeza quieta. Ya voy». Colgó y se vistió con lo primero que encontró: unos jeans y una camisa. Mariana estaba histérica, gritando y llorando mientras se ponía una bata. «¿Qué pasó con mi hija? ¿Por qué la mandaste con Ramón?». «Dios mío, Sofía, tú la mandaste con Ramón», gritó Ricardo, perdiendo por un momento su control habitual. «Tú organizaste esa pijamada. Ahora no hay tiempo para esto. Vamos». Bajaron corriendo las escaleras y Ricardo tomó las llaves de su Porsche Cayenne del gancho junto a la puerta. Ambos subieron al vehículo y Ricardo arrancó a toda velocidad, las llantas chirriando contra el pavimento. Conducía como un poseído, ignorando semáforos en rojo y límites de velocidad, su corazón latiendo tan fuerte que podía escucharlo en sus oídos. Mariana lloraba desconsoladamente en el asiento del pasajero, rezando en voz baja, sus manos temblando mientras buscaba inútilmente su teléfono en el bolsillo de la bata. El trayecto que normalmente tomaría 30 minutos, lo hicieron en 15. Ricardo manejaba con una mezcla de desesperación y furia, maldiciendo cada semáforo, cada auto que se interponía en su camino. Su mente era un torbellino de pensamientos aterradores. Sofía inconsciente, sangre, golpe en la cabeza. ¿Y si tenía una lesión cerebral? ¿Y si perdía a su hija? Ese pensamiento era insoportable, literalmente inconcebible. Sofía era lo único que lo conectaba con algo parecido al amor, a la humanidad. Finalmente llegaron a la escena del accidente. Las luces de los autos detenidos creaban un resplandor caótico en la noche. El Mercedes-Benz de Ricardo estaba completamente destruido en el lado derecho, el metal retorcido como papel arrugado. El camión de carga, un vehículo enorme de 18 ruedas, estaba detenido varios metros adelante, su conductor hablando nerviosamente con algunos curiosos. Ricardo salió del auto antes incluso de apagarlo completamente y corrió hacia el Mercedes. Ramón estaba afuera, su uniforme manchado de sangre, sosteniendo a Sofía en sus brazos. La niña estaba pálida, sus ojos cerrados, un hilo de sangre corriendo desde su frente hasta su mejilla. Su uniforme de ballet rosa estaba rasgado y sucio.
Sofía, princesa. Ricardo la tomó de los brazos de Ramón, su voz quebrándose. Despierta, mi amor, por favor, despierta. No hubo respuesta. Sofía respiraba, pero de manera superficial e irregular. Mariana llegó corriendo detrás de él, sollozando histéricamente al ver a su hija. «No, no, no, mi bebé. ¿Dónde está la ambulancia? ¿Por qué no está aquí?» «Ya viene, señora, ya viene», dijo Ramón, su propia voz temblorosa. «La llamé hace 20 minutos». Ricardo cargó a Sofía contra su pecho, sintiéndose completamente impotente. Él, que controlaba empresas millonarias, que movía piezas en el tablero financiero con precisión quirúrgica, ahora no podía hacer nada por salvar a su hija. La sangre de Sofía manchaba su camisa, tibia y pegajosa. «Aguanta, princesa. Papá está aquí. Todo va a estar bien», repetía una y otra vez, como un mantra desesperado. Un grupo de curiosos se había formado alrededor del accidente, algunos grabando con sus teléfonos celulares, otros simplemente observando con expresiones de preocupación o morbo. Ricardo los ignoraba completamente, su mundo reducido a ese pequeño cuerpo inerte en sus brazos. Entonces, entre la multitud, apareció una figura pequeña. Era Valentina. La niña había estado caminando de regreso a su vecindad después de intentar vender más chicles en la zona cuando escuchó el estruendo del accidente. Su primer instinto fue seguir caminando. Los accidentes eran comunes en la ciudad y la gente como ella no tenía nada que ofrecer en esas situaciones, pero algo la detuvo. Quizás fue curiosidad o quizás algún impulso inexplicable, pero se acercó. Al principio no reconoció al hombre que sostenía a la niña. Estaba de espaldas, su camisa empapada de sangre, su cuerpo temblando. Pero cuando giró ligeramente, Valentina vio su perfil. Era él, el hombre del restaurante, el que la había humillado apenas horas antes. Su primer pensamiento fue alejarse. Ese hombre no merecía su compasión. Pero entonces vio a la niña en sus brazos, su rostro pálido, la sangre, y algo dentro de Valentina se movió. No era el hombre quien necesitaba ayuda, era esa niña inocente. Valentina se había criado en las calles, y las calles enseñaban lecciones brutales pero valiosas. Había visto violencia, accidentes, emergencias. La señora Refugio, una vecina de su edificio que había sido enfermera antes de retirarse, le había enseñado primeros auxilios básicos durante las tardes en que Valentina la visitaba. «Nunca sabes cuándo vas a necesitar salvar una vida, mijita», le decía. Se acercó con paso decidido, abriéndose camino entre los curiosos. Su ropa todavía estaba húmeda de la lluvia anterior, su cabello despeinado, pero sus ojos mostraban determinación. «Señor», dijo con voz clara, «necesita poner a la niña en posición lateral de seguridad. Si tiene una lesión en la cabeza y vomita, puede ahogarse». Ricardo volteó bruscamente, confundido. ¿Quién era esta niña harapienta que se atrevía a darle instrucciones? Entonces la reconoció. Era la vendedora de chicles del restaurante. Sus ojos se encontraron y hubo un momento de reconocimiento mutuo cargado de tensión. «¿Qué haces aquí?», preguntó Ricardo, su voz áspera. «No puedes ayudar. Aléjate». «Puedo ayudar», insistió Valentina, «y su hija necesita atención ahora. La ambulancia puede tardar. Yo sé primeros auxilios». Mariana, desesperada, intervino. «Ricardo, deja que ayude. ¿Qué importa quién es? Sofía necesita ayuda». Ricardo dudó. Cada segundo que pasaba era una eternidad. Finalmente su orgullo cedió ante su terror de perder a su hija. «¿Qué tengo que hacer?», preguntó, su voz apenas un susurro quebrado. Valentina se arrodilló junto a él y evaluó rápidamente la situación con una madurez que no correspondía a sus 11 años. «Recuéstela con cuidado de lado, pero manteniendo su cuello y espalda alineados. Así si vomita, no se ahoga. La herida de la cabeza está sangrando, necesito algo limpio para presionarla».
Ramón inmediatamente se quitó su camisa de uniforme, revelando una camiseta blanca debajo. Se la entregó a Valentina, quien la dobló cuidadosamente y la presionó con firmeza pero suavemente contra la herida en la frente de Sofía. «Mantenga presión constante», instruyó a Ricardo. «No demasiado fuerte, pero constante. Eso ayudará a detener el sangrado». Ricardo hizo exactamente lo que ella decía, sus manos grandes y torpes, siguiendo las instrucciones precisas de esta niña que horas antes había despreciado y humillado. La ironía no se le escapaba, pero en ese momento nada importaba excepto Sofía. Valentina revisó el pulso de la niña en su cuello, contando mentalmente los latidos. Estaba débil pero constante. Luego verificó su respiración, acercando su oreja a la boca de Sofía. «Su pulso es estable y está respirando bien», dijo, tratando de sonar tranquilizadora. «Es buena señal. Solo hay que mantenerla así hasta que llegue la ambulancia». Mariana se arrodilló al otro lado, tomando la mano de su hija y llorando quedamente. Ricardo miraba a Valentina con una mezcla de gratitud, confusión y algo que podría ser vergüenza. «¿Cómo sabes hacer esto?», preguntó en voz baja. «Mi vecina fue enfermera, me enseñó», respondió Valentina simplemente, sin apartar su atención de Sofía. Finalmente, a lo lejos, se escucharon las sirenas de la ambulancia acercándose. El sonido fue el más hermoso que Ricardo había escuchado en su vida. Los paramédicos llegaron corriendo con una camilla y equipo médico. Valentina se hizo a un lado inmediatamente, dejando que los profesionales tomaran el control. Los paramédicos evaluaron rápidamente a Sofía, elogiando la posición en que se encontraba y el control del sangrado. «¿Quién aplicó primeros auxilios?», preguntó uno de ellos. Ricardo señaló a Valentina, quien permanecía a un lado, observando con preocupación. «Ella, esta niña». El paramédico asintió con aprobación. «Hiciste un excelente trabajo, pequeña. Probablemente le salvaste la vida». Colocaron a Sofía en la camilla y la subieron a la ambulancia. Ricardo y Mariana subieron con ella, y las puertas se cerraron. En medio del caos, Ricardo volteó una última vez hacia donde estaba Valentina, pero la niña ya había desaparecido entre la multitud, como un fantasma de la noche. La ambulancia partió con sirenas aullando, llevándose a Sofía hacia el hospital ABC de Observatorio. Ricardo sostenía la mano de su hija mientras los paramédicos le administraban oxígeno y monitoreaban sus signos vitales. Por la ventana trasera veía alejarse la escena del accidente, y en su mente solo podía ver el rostro de esa niña humilde que había salvado a lo más valioso en su vida. La misma niña que él había destruido con sus palabras crueles apenas horas antes. El hospital ABC de Observatorio se alzaba imponente en la noche, sus múltiples pisos iluminados como un faro de esperanza para quienes llegaban en busca de salvación. La ambulancia se detuvo en la entrada de urgencias, donde un equipo médico ya esperaba con una camilla lista. Los paramédicos transmitieron rápidamente la información vital mientras trasladaban a Sofía. Niña de 10 años, traumatismo cráneoencefálico por accidente vehicular. Glasgow de 11, signos vitales estables, pero débiles. Ricardo y Mariana corrieron detrás de la camilla, pero una enfermera les bloqueó el paso en las puertas automáticas que conducían al área de trauma. «Lo siento, pero no pueden pasar. Los doctores necesitan espacio para trabajar. Hay una sala de espera a la izquierda donde pueden aguardar. Les informaremos en cuanto tengamos noticias». «Es mi hija», gritó Ricardo, su voz cargada de desesperación. «Necesito estar con ella». «Señor, entiendo su angustia, pero debe dejarnos hacer nuestro trabajo. Su hija está en las mejores manos. Por favor, vaya a la sala de espera». La enfermera, una mujer de unos 50 años con expresión firme pero compasiva, no cedió. Ricardo sintió la tentación de empujarla y seguir adelante, pero Mariana lo tomó del brazo. «Ricardo, déjalos trabajar.
Necesitamos confiar en ellos. Ambos se dirigieron a la sala de espera, un espacio aséptico, con sillas de plástico color gris, paredes pintadas de un tono verde pálido, destinado a calmar, pero que solo conseguía ser deprimente, y un televisor en la esquina transmitiendo noticias sin sonido. Había otras dos familias esperando, sus rostros mostrando diversos grados de preocupación y cansancio. Ricardo se dejó caer en una silla, enterrando su rostro entre sus manos. Su camisa seguía manchada con la sangre de Sofía, seca ahora y oscura. Mariana se sentó a su lado, abrazándose a sí misma, temblando a pesar de que la sala estaba climatizada a temperatura agradable. «Es mi culpa», murmuró Mariana. «No debí dejarla ir a esa pijamada, debí llevarla yo misma». «No digas eso», respondió Ricardo, aunque en su interior también se culpaba a sí mismo por 1000 razones diferentes. Fue un accidente. El camión perdió el control. Nadie tiene la culpa. Pero incluso mientras decía esas palabras, sabía que no eran del todo ciertas. Siempre había alguien culpable, el conductor del camión que probablemente iba con exceso de velocidad, las autoridades que no mantenían las carreteras en condiciones seguras, él mismo por no haber llevado personalmente a su hija. La culpa era un peso que alguien tenía que cargar. Los minutos se arrastraban como horas. Ricardo intentó llamar a su asistente personal para que enviara al mejor neurocirujano de la ciudad, pero era casi la 1 de la mañana y nadie contestaba. Caminaba de un lado a otro de la sala, incapaz de quedarse quieto, su mente torturada por imágenes de Sofía inconsciente, sangrando, tal vez muriendo en ese mismo momento, mientras él no podía hacer absolutamente nada. Mariana lloraba en silencio, limpiándose las lágrimas con un pañuelo que una de las otras familias le había ofrecido amablemente. Ninguno de los dos hablaba. No había palabras que pudieran expresar el terror que sentían. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, pero que el reloj marcaba como 45 minutos, un médico salió por las puertas automáticas. Era un hombre de unos 35 años, delgado, con lentes de marco metálico y bata blanca impecable. Su expresión era seria, pero no alarmada. «¿Familia de Sofía Mendoza?» Ricardo y Mariana saltaron de sus asientos simultáneamente. «Somos nosotros, somos sus padres», dijo Ricardo, su voz tensa. «¿Cómo está? ¿Va a estar bien?» El doctor les indicó que se sentaran, pero Ricardo permaneció de pie, incapaz de relajarse ni siquiera por un segundo. «Mi nombre es doctor Alejandro Ruiz. Soy el traumatólogo de turno», comenzó con voz calmada y profesional. Sofía sufrió un traumatismo cráneoencefálico moderado. Tiene una contusión cerebral y una fractura lineal en el hueso parietal, aquí en el lado derecho del cráneo. Mariana dejó escapar un gemido angustiado. Ricardo sintió que sus piernas flaqueaban, pero se mantuvo firme. «¿Qué significa eso exactamente?», preguntó, necesitando entender cada detalle. «Significa que hay hinchazón en el cerebro debido al impacto y una pequeña fractura en el cráneo. La buena noticia es que la fractura no ha desplazado fragmentos óseos hacia el cerebro y no hay sangrado intracraneal significativo según la tomografía que acabamos de realizarle. Eso es muy positivo. ¿Y la mala noticia?», preguntó Ricardo, porque siempre había malas noticias. «La hinchazón cerebral es preocupante. Necesitamos monitorearla constantemente durante las próximas 48 horas. Si la presión intracraneal aumenta demasiado, podríamos necesitar intervenir quirúrgicamente. Ahora mismo está sedada y conectada a monitores. Su condición es estable, pero crítica». «¿Puedo verla?», preguntó Mariana con voz quebrada. «Sí, pero solo por unos minutos. Está en la unidad de cuidados intensivos pediátricos. La enfermera los acompañará». Una enfermera joven apareció y los guió por pasillos estériles iluminados con luz fluorescente hasta una sala donde múltiples camas estaban separadas por cortinas.
En una de ellas yacía Sofía, tan pequeña y frágil entre las sábanas blancas, rodeada de máquinas que pitaban y monitoreaban cada función vital. Su cabeza estaba vendada. Tubos salían de su nariz y brazo, y un monitor cardíaco mostraba el ritmo irregular pero persistente de su corazón. Mariana se cubrió la boca con ambas manos para contener un sollozo. Ricardo se acercó a la cama y tomó la mano diminuta de su hija entre las suyas. Estaba fría y pálida. «Estoy aquí, princesa», susurró. «Papá está aquí. No te voy a dejar sola». No hubo respuesta. Solo el pitido constante de las máquinas y la respiración asistida que inflaba y desinflaba el pequeño pecho de Sofía con precisión mecánica. Se quedaron ahí durante 10 minutos, hasta que la enfermera les pidió que salieran para permitir que el personal médico continuara con los procedimientos necesarios. Regresaron a la sala de espera, donde pasarían el resto de la noche en vigilia, bebiendo café terrible de una máquina expendedora y rezando a un Dios en el que Ricardo no estaba seguro de creer. Mientras tanto, al otro lado de la ciudad, Valentina llegaba finalmente a su vecindad. Eran casi las 2 de la mañana. Su madre seguía despierta, preocupada por la tardanza. «¿Dónde estabas, Valita?» Estaba tan preocupada. Luz María intentó incorporarse, pero la tos la doblegó. Valentina corrió a su lado, ayudándola a recostarse nuevamente. «Perdón, mami. Hubo un accidente en el camino y me quedé ayudando. Una niña estaba herida». Le contó todo a su madre, el accidente, la niña inconsciente, los primeros auxilios que había aplicado, y finalmente, aunque con vergüenza, le contó también sobre el hombre que había humillado horas antes en el restaurante. Luz María escuchó en silencio, sus ojos brillando con una mezcla de orgullo y tristeza. «Hiciste lo correcto, mi amor. Siempre hay que ayudar cuando alguien lo necesita, sin importar quiénes sean o cómo nos hayan tratado. Eso es lo que nos hace humanos. Eso es lo que nos hace mejores que ellos. Pero fue tan cruel conmigo, mami. Me dijo cosas tan feas». «Lo sé, hija, lo sé. Pero tú demostraste ser más grande que él. Y tal vez, solo tal vez, eso le enseñe algo». Valentina se acurrucó junto a su madre, exhausta física y emocionalmente. No podía dejar de pensar en esa niña, Sofía, con su rostro pálido y la sangre manchando su uniforme de ballet. ¿Estaría bien? ¿Sobreviviría? Valentina rezó una oración silenciosa, algo que no hacía a menudo porque la vida le había dado pocas razones para creer en milagros, pero esta noche lo hizo con toda la fuerza de su pequeño corazón. Se quedó dormida agarrando la mano de su madre, mientras la ciudad continuaba su ritmo incansable de vida y muerte, alegría y sufrimiento, redención y condena. El amanecer llegó gris y frío sobre la Ciudad de México. Ricardo no había dormido en absoluto, su cuerpo tenso en la incómoda silla de la sala de espera, sus ojos inyectados de sangre fijos en las puertas por donde esperaba que saliera un médico con noticias. Mariana se había quedado dormida hace unas horas, su cabeza recostada en el hombro de Ricardo, pero su sueño era inquieto y fragmentado. A las 6:30 de la mañana, el doctor Ruiz apareció nuevamente. Ricardo se puso de pie de inmediato, despertando a Mariana en el proceso. «¿Cómo está?», preguntó ansiosamente. «Su condición se mantiene estable», respondió el doctor. «La hinchazón no ha aumentado durante la noche, lo cual es muy positivo. Sigue sedada, pero sus signos vitales son buenos. Creo que pasó la parte más crítica, aunque todavía necesitamos mantenerla en observación constante». Ricardo sintió como si un peso enorme se levantara de su pecho. No era una garantía de que todo estaría bien, pero era esperanza, y en ese momento la esperanza era lo único que tenía. «¿Cuándo despertará?», preguntó Mariana. «Vamos a comenzar a reducir la sedación gradualmente durante el día de hoy. Si todo va bien, debería despertar en las próximas 12 a 24 horas».
Cuando lo haga, podremos evaluar mejor si hay algún daño neurológico. Las palabras daño neurológico golpearon a Ricardo como un puñetazo. Esa posibilidad no había cruzado su mente hasta ese momento, o quizás simplemente la había estado evitando. Su hija podría despertar diferente, podría tener problemas de memoria, del habla, motores. Podría no ser la misma Sofía. ¿Qué probabilidades hay de que tenga secuelas?, preguntó con voz tensa. El doctor dudó un momento antes de responder. Es difícil decirlo con certeza hasta que despierte. El tipo de lesión que tiene sugiere que las probabilidades de recuperación completa son buenas, pero cada caso es diferente. Debemos ser optimistas, pero cautelosos. Era la respuesta diplomática de un médico experimentado que había visto demasiados casos como para hacer promesas. Ricardo lo entendía y lo odiaba al mismo tiempo. «Pueden pasar a verla nuevamente si gustan», añadió el doctor, «pero solo por unos minutos». Volvieron a la UCI pediátrica. Sofía seguía igual, inmóvil y pálida entre las sábanas blancas. Ricardo se sentó en una silla junto a la cama y tomó nuevamente la mano de su hija. «Princesa, si puedes oírme, necesito que pelees. Necesito que vuelvas con nosotros. Te prometo que cuando despiertes todo será diferente. Papá va a cambiar. Va a ser mejor. Solo, por favor, no me dejes». Su voz se quebró en las últimas palabras. Mariana se abrazó a él por detrás, ambos llorando silenciosamente junto a la cama de su hija. Los 2 días siguientes fueron los más largos de la vida de Ricardo Mendoza. Prácticamente vivió en el hospital, saliendo solo para ducharse y cambiarse de ropa en su casa antes de regresar corriendo. Mariana tampoco se separaba de Sofía, las 2 mujeres de su vida, atrapadas en ese limbo entre la vida y la muerte. Ramón, el chofer, se recuperaba de sus propias lesiones, costillas magulladas y múltiples contusiones, pero insistió en quedarse cerca del hospital, sintiéndose culpable, aunque el accidente claramente no había sido su culpa. El conductor del camión había admitido que se quedó dormido al volante después de manejar durante 16 horas seguidas sin descanso. Los amigos y socios de Ricardo llamaban constantemente, ofreciendo apoyo, oraciones y recomendaciones de especialistas. Él apenas los escuchaba, respondiendo con monosílabos antes de colgar. Su imperio de negocios, que había sido su prioridad absoluta durante años, ahora le parecía completamente irrelevante. ¿De qué servía todo ese dinero, todo ese poder, si no podía proteger a su hija? Durante las largas horas de espera, Ricardo no podía dejar de pensar en Valentina, la niña pobre que había salvado a Sofía. La misma niña que él había humillado brutalmente apenas horas antes del accidente. La ironía era tan cruel que casi parecía diseñada por alguna fuerza cósmica vengativa. Recordaba cada palabra venenosa que le había dicho. «No es mi culpa que ustedes no sepan administrarse. Aprende a trabajar de verdad en lugar de andar de limosnera». ¿Cómo había podido ser tan despiadado? ¿Qué clase de monstruo era capaz de destruir a una niña que solo intentaba ayudar a su madre enferma? Y luego, esa misma niña, sin dudarlo ni un segundo, había ayudado a Sofía. No por recompensa, no por reconocimiento, simplemente porque era lo correcto. Había demostrado más humanidad en esos 5 minutos que Ricardo en toda su vida. La vergüenza lo consumía. Quería encontrar a Valentina, disculparse, agradecerle, compensarla de alguna manera, pero no sabía su apellido, dónde vivía, cómo contactarla. Solo sabía que vendía chicles en el centro de la ciudad y que tenía una madre enferma. Al tercer día, finalmente llegaron las noticias que habían estado esperando. El doctor Ruiz entró a la sala de espera con una pequeña sonrisa en su rostro cansado. Sofía despertó, anunció simplemente. Ricardo y Mariana corrieron hacia la UCI. Cuando entraron, Sofía estaba sentada parcialmente en la cama
todavía rodeada de cables y tubos, pero con los ojos abiertos. Lucía confundida y asustada, pero estaba despierta y consciente. «Mami, papi». Su voz era apenas un susurro ronco. Mariana se lanzó hacia ella, abrazándola con cuidado de no lastimar ninguno de los tubos conectados a su cuerpo. Lloraba y reía al mismo tiempo, besando la frente vendada de su hija. Ricardo se acercó más lentamente, sus piernas temblando. Se arrodilló junto a la cama para estar a la altura de los ojos de Sofía. «Hola, princesa». «Dios, qué feliz estoy de verte despierta». «¿Qué pasó, papi?» «Me duele mucho la cabeza», dijo Sofía, sus ojos llenándose de lágrimas. «¿Por qué estoy aquí?» «Tuviste un accidente, mi amor. Pero ya estás a salvo, ya estás bien». El doctor Ruiz realizó varios exámenes neurológicos básicos. Le pidió que siguiera su dedo con los ojos, que moviera los dedos de las manos y pies, que dijera su nombre completo y la fecha. Sofía respondió correctamente a todo, aunque lentamente y con obvio dolor. «Sus respuestas son muy alentadoras», dijo el doctor. «No veo signos evidentes de daño neurológico permanente, pero necesitaremos realizar más pruebas en los próximos días. Por ahora, esto es muy positivo». Ricardo sintió como si finalmente pudiera respirar después de 3 días de contener el aliento. Su hija estaba viva, estaba despierta, iba a estar bien. Esa noche, después de que Sofía volvió a dormirse naturalmente, un sueño reparador, no el coma inducido por sedación, Ricardo salió del hospital y caminó por las calles de la ciudad. Eran casi las 10 de la noche, y la Ciudad de México brillaba con millones de luces. Observó a la gente pasar, vendedores ambulantes cerrando sus puestos, parejas caminando tomadas de la mano, familias saliendo de restaurantes, indigentes buscando un lugar donde dormir. Vio la ciudad con ojos nuevos. Toda esa gente tenía historias, luchas, sueños, dolores. No eran solo extras en el escenario de su vida privilegiada, eran seres humanos completos, tan reales y valiosos como él mismo. Pensó en Valentina nuevamente. Necesitaba encontrarla, no solo para agradecerle, aunque eso era importante, sino para disculparse de verdad, para reconocer que había estado completamente equivocado, para tratar de reparar el daño que había causado con su crueldad. Pero la Ciudad de México era enorme, con más de 20 millones de habitantes. Encontrar a una niña sin apellido que vendía chicles en algún lugar del centro era como buscar una aguja en un pajar. Sin embargo, Ricardo Mendoza era un hombre acostumbrado a resolver problemas imposibles. Había construido un imperio a partir de casi nada. Encontraría a esa niña, le debía eso, y mucho más. Regresó al hospital con una determinación renovada. Sofía estaba a salvo y ahora tenía una nueva misión: encontrar al ángel que la había salvado y en el proceso, tal vez, salvarse a sí mismo. Una semana después del accidente, Sofía fue dada de alta del hospital. Las pruebas neurológicas habían mostrado resultados alentadores. Sin daño cerebral permanente, sin problemas de memoria significativos y sus habilidades motoras intactas. Necesitaría fisioterapia para fortalecer los músculos que se habían debilitado durante su tiempo en cama y tendría que usar un casco protector durante 3 meses mientras la fractura de cráneo sanaba completamente, pero los médicos estaban optimistas sobre su recuperación total. Ricardo había contratado a los mejores especialistas de la ciudad, un neurólogo de renombre internacional, un fisioterapeuta que había trabajado con atletas olímpicos y una psicóloga infantil para ayudar a Sofía a procesar el trauma del accidente. Ningún gasto era demasiado grande cuando se trataba de su hija. El dinero, que siempre había sido su medida de éxito y poder, ahora revelaba su verdadero propósito: proteger lo que realmente importaba.
Pero mientras Sofía se recuperaba física y emocionalmente en la comodidad de su mansión en Las Lomas, rodeada de juguetes nuevos, flores frescas que llegaban diariamente de amigos y familiares, y el amor constante de sus padres, Ricardo no encontraba paz. La imagen de Valentina perseguía cada uno de sus pensamientos. La niña que había salvado a Sofía y luego había desaparecido en la noche como un espíritu. Durante esa semana, Ricardo había intentado encontrarla por todos los medios posibles. Contrató a un investigador privado, Mauricio Sandoval, un ex policía federal con conexiones en toda la ciudad y reputación de encontrar a cualquiera. «Necesito que encuentres a una niña», le dijo Ricardo en su primera reunión, realizada en la oficina del investigador en la colonia Roma. Tiene aproximadamente 11 años, cabello negro largo, delgada, vende chicles y flores en el centro histórico. Su nombre es Valentina y su madre está enferma. Mauricio tomó notas en una libreta desgastada, su rostro curtido mostrando décadas de experiencia en casos difíciles. ¿Apellido? ¿Dirección? ¿Escuela?, preguntó con voz grave. «No tengo nada de eso. Solo sé que vende en la zona del Zócalo, probablemente alrededor de los restaurantes elegantes en las calles cercanas». Mauricio levantó la vista de su libreta, una ceja arqueada. «Señor Mendoza, ¿tiene idea de cuántos niños venden chicles en el centro histórico? Cientos, tal vez miles. Sin apellido o dirección específica, esto será como buscar un fantasma. Te pagaré el doble de tu tarifa habitual, el triple si la encuentras en menos de una semana». El dinero era un lenguaje que todos entendían. Mauricio asintió y comenzó su búsqueda. Durante los siguientes días, él y su equipo peinaron el centro histórico, mostrando la descripción de Valentina a vendedores ambulantes, meseros de restaurantes, policías de turno y otros niños trabajadores. Algunos recordaban haber visto a una niña que encajaba con la descripción, pero nadie sabía exactamente dónde vivía o cómo se llamaba realmente. Ricardo también tomó acciones por su cuenta, algo que nunca había hecho en sus 42 años de vida. Caminó personalmente por las calles del centro histórico buscando a Valentina. Dejó su Porsche en casa y tomó el metro. Una experiencia completamente ajena para él, hasta la estación Zócalo. Emergió en medio del bullicio y el caos que caracterizaban al corazón de la ciudad. Era mediodía de un sábado y las calles estaban abarrotadas de turistas, compradores y vendedores. El aire olía a comida callejera, tacos al pastor, elotes preparados, churros recién fritos. Músicos callejeros tocaban en las esquinas mientras malabaristas y mimos entretenían a las multitudes a cambio de monedas. Ricardo se sintió completamente fuera de lugar con su traje de diseñador y sus zapatos italianos de $1000. Caminó durante horas, mirando cada rostro joven, buscando esos ojos que había visto arrodillados junto a Sofía. Pasó frente al restaurante La Ópera, donde había humillado a Valentina, y una oleada de vergüenza lo invadió tan fuerte que tuvo que detenerse y respirar profundamente. El mesero que había expulsado a Valentina esa noche estaba afuera, fumando un cigarrillo durante su descanso. «Disculpe». Ricardo se acercó. «¿Recuerda hace una semana una niña que vendía chicles y rosas?» Pequeña, cabello negro, la sacaron del restaurante. El mesero lo miró con desconfianza, claramente reconociendo a Ricardo como el cliente que había causado la escena. «Señor, aquí entra mucha gente y muchos vendedores. No recuerdo específicamente a esa niña». «¿Ha vuelto desde entonces?» «No que yo haya visto. Y créame, después de ese numerito la recordaría si apareciera de nuevo». Ricardo le dio 500 pesos, esperando que eso aflojara su memoria. Pero el mesero simplemente se encogió de hombros y volvió adentro. No había nada más que pudiera decir. Continuó su búsqueda preguntando a otros vendedores ambulantes.
Una mujer mayor que vendía artesanías le dijo que conocía a muchas niñas que trabajaban en las calles, pero que la mayoría iban y venían, sus familias moviéndose constantemente entre vecindades o regresando a sus pueblos de origen cuando las cosas se ponían difíciles en la capital. «Estas calles se tragan a la gente, señor», le dijo la mujer con voz cansada. «Están aquí un día y desaparecen al siguiente. Así es la vida de los pobres». Sus palabras resonaron en Ricardo de una manera que nunca había experimentado antes. Había vivido toda su vida en una burbuja de privilegio, donde los problemas se resolvían con dinero y las personas eran recursos que podían ser contratados o despedidos según la necesidad. Nunca había considerado la precariedad constante en la que vivían millones de personas, donde la vida era tan frágil que podía simplemente desaparecer sin dejar rastro. Al caer la tarde, exhausto y sin ningún resultado, Ricardo regresó a casa. Sofía estaba en la sala, viendo televisión con Mariana. Su cabeza todavía llevaba el vendaje, ahora reemplazado por uno más pequeño y discreto, y usaba el casco protector que los médicos habían ordenado. Al ver entrar a su padre, sonrió ampliamente. «Papi, ¿dónde estuviste?» «Te extrañé». Ricardo sintió una punzada de culpa. Había estado tan obsesionado con encontrar a Valentina que había descuidado a Sofía, quien todavía necesitaba su atención y apoyo durante su recuperación. «Perdón, princesa. Tuve que resolver algunas cosas, pero ya estoy aquí. ¿Cómo te sientes?» «Mucho mejor. La fisioterapeuta vino hoy y me enseñó ejercicios divertidos. Mira». Sofía se puso de pie cuidadosamente y caminó en línea recta, concentrándose en cada paso. «Ya casi no me mareo». «Eso es maravilloso, mi amor». Mariana observaba a Ricardo con expresión preocupada. Más tarde, cuando Sofía subió a su habitación para descansar, ella confrontó a su esposo. «¿Qué está pasando contigo, Ricardo? Has estado actuando extraño desde el accidente. Sales sin decir a dónde vas, vuelves tarde, estás distraído todo el tiempo». Ricardo dudó. No había hablado con Mariana sobre Valentina, sobre la humillación que le había infligido horas antes de que salvara a su hija, sobre la culpa que lo carcomía. Su matrimonio había sido funcional pero emocionalmente distante durante años, y compartir algo tan personal no era algo natural para él. «Estoy buscando a alguien», dijo finalmente. «La niña que ayudó a Sofía en el accidente. Quiero agradecerle adecuadamente». «La vendedora de chicles». Mariana lo miró sorprendida. «Ricardo, ya le agradecimos esa noche». «¿Por qué esta obsesión?» «Porque le debo más que un simple gracias», respondió Ricardo, su voz tensa. «Porque esa niña me mostró algo que había olvidado, o quizás nunca supe. Humanidad, compasión, bondad desinteresada». Mariana lo estudió por un largo momento, viendo algo en su esposo que no había visto en años: vulnerabilidad genuina. «Está bien», dijo suavemente. «Si es tan importante para ti, entonces espero que la encuentres». El Bripisen. Mientras Ricardo Mendoza buscaba desesperadamente a Valentina por toda la ciudad, la niña continuaba su rutina diaria de supervivencia, completamente ajena a los esfuerzos del millonario. La salud de Luz María había empeorado significativamente. La fiebre ahora era constante y la tos producía flemas con sangre que alarmaban profundamente a Valentina. Finalmente, con los pocos ahorros que habían logrado acumular y el dinero que Valentina había ganado vendiendo chicles durante toda la semana, lograron reunir 800 pesos para una consulta en una clínica privada pequeña en la colonia obrera. No era el Hospital ABC ni nada remotamente cercano al nivel de atención que Sofía había recibido, pero era mejor que el saturado centro de salud público. El doctor que atendió a Luz María era un hombre mayor, el doctor Carrillo, con décadas de experiencia tratando a pacientes de escasos recursos. Examinó a Luz María cuidadosamente.
Escuchó sus pulmones con el estetoscopio, revisó su garganta y palpó los ganglios linfáticos de su cuello. «Señora Herrera», dijo con voz grave pero compasiva, «necesito ser honesto con usted. Sospecho fuertemente que tiene tuberculosis pulmonar. Los síntomas son clásicos: fiebre persistente, tos con sangre, pérdida de peso, sudores nocturnos». Valentina sintió cómo el mundo se detenía. Tuberculosis. Había escuchado esa palabra antes. Sabía que era grave, potencialmente mortal si no se trataba. «¿Se va a morir?», preguntó con voz temblorosa, lágrimas llenando sus ojos. El doctor Carrillo se agachó para estar a su nivel y puso una mano en su hombro. «No, si la tratamos adecuadamente. La tuberculosis es curable con antibióticos, pero necesita tratamiento durante 6 meses sin interrupción. El problema es que los medicamentos son caros y los exámenes para confirmar el diagnóstico también lo son». «¿Cuánto?», preguntó Luz María, su voz apenas un susurro. «Los exámenes de laboratorio, rayos X y cultivos costarían alrededor de 3.000 pesos. El tratamiento completo de 6 meses, otros 5.000. Son 8.000 pesos en total». Era una cantidad astronómica para ellas. Valentina hacía cálculos mentalmente. Vendiendo chicles, ganaba tal vez 200 pesos en un buen día. Necesitaría 40 días trabajando sin parar, sin comer, sin gastar ni un peso en nada más. Y eso asumiendo que podía mantener ese nivel de ventas consistentemente, lo cual era imposible. «No tenemos ese dinero», dijo Luz María, las lágrimas rodando por sus mejillas. «Ni siquiera cerca». El doctor Carrillo suspiró profundamente. Había visto esta situación miles de veces, pacientes que necesitaban tratamiento urgente pero no podían pagarlo. «Hay programas gubernamentales para tratamiento de tuberculosis», explicó. «El sector salud proporciona medicamentos gratuitos. Pero primero necesitan el diagnóstico confirmado, y eso requiere los exámenes. Déjenme ver qué puedo hacer. Conozco un laboratorio que a veces ofrece descuentos para casos de necesidad extrema». Les dio un papel con la dirección del laboratorio y una nota escrita a mano explicando la situación. Cuando intentaron pagarle la consulta completa, solo aceptó 300 pesos. La mitad de su tarifa normal. «Usen el resto para los exámenes», les dijo, «y cuídense mutuamente. Valentina, tu mamá necesita reposo absoluto y buena alimentación. Nada de trabajar hasta que comience el tratamiento». «Pero entonces, ¿quién va a trabajar?», preguntó Valentina. «Tú eres una niña. Deberías estar en la escuela, no trabajando en las calles. La vida no siempre es como debería ser, doctor», respondió Valentina con una madurez que partió el corazón del médico. Salieron de la clínica con esperanza mezclada con desesperación. Había una solución médica para la enfermedad de Luz María, pero la barrera económica parecía insuperable. Valentina tomó la mano de su madre mientras caminaban lentamente de regreso a su vecindad. «Voy a conseguir el dinero, mami. No sé cómo, pero lo voy a conseguir». «No, Valita». Luz María se detuvo, girando a su hija para mirarla de frente. «No quiero que hagas nada peligroso o desesperado. Hay personas malas que se aprovechan de niñas en tu situación. Prométeme que no harás nada tonto». «Te lo prometo, mami, pero también te prometo que te vas a curar. No te voy a perder». Esa noche, Valentina apenas durmió. Su mente daba vueltas, buscando soluciones imposibles. Podría vender más horas al día, pero eso solo aumentaría sus ingresos marginalmente. Podría pedir prestado, pero ¿a quién? No tenían familia en la ciudad y los prestamistas cobraban intereses abusivos que los hundirían en deudas impagables. Pensó brevemente en el hombre del restaurante, Ricardo Mendoza. Claramente tenía dinero de sobra. Pero después de cómo la había tratado, Valentina preferiría morirse de hambre antes que pedirle ayuda. Además, ni siquiera sabía cómo contactarlo.
Era solo otro millonario cruel en una ciudad llena de ellos. No sabía que en ese mismo momento ese millonario cruel estaba despierto en su mansión pensando exactamente en ella. Al día siguiente, Mauricio Sandoval, el investigador privado, llamó a Ricardo con noticias. «Señor Mendoza, creo que tengo algo. Hablé con un vendedor de periódicos en la esquina de Madero y 16 de septiembre que recuerda a una niña como la que describe. Dice que solía verla vendiendo por esa zona hace como una semana, pero no la ha visto desde entonces. Sin embargo, me dio un dato interesante. Dice que la niña siempre compraba sus rosas en el mercado de Jamaica muy temprano en la mañana. Si es constante con esa rutina, podríamos encontrarla ahí». Era la primera pista real. Ricardo sintió una oleada de esperanza. «Excelente trabajo, Mauricio. ¿Qué propones? Vamos mañana al mercado de Jamaica bien temprano, digamos 5 de la mañana, cuando los vendedores llegan a comprar flores. Si está ahí, la encontraremos». Ricardo accedió inmediatamente. A las 4:30 de la mañana del día siguiente, estaba despierto y vestido, esperando la llegada de Mauricio. El investigador llegó puntual en su viejo Nissan Tsuru, y juntos condujeron hacia el mercado de Jamaica en la colonia Jamaica del Distrito Federal. El mercado era un mundo completamente diferente a esa hora. Camiones de carga descargaban toneladas de flores frescas traídas de todo el país. Rosas de Morelos, gladiolas de Puebla, crisantemos del Estado de México. Miles de vendedores ambulantes llegaban a comprar su mercancía del día, regateando precios en medio del caos de colores, olores y voces. Ricardo y Mauricio se separaron, cada uno recorriendo diferentes secciones del enorme mercado, mostrando la descripción de Valentina a los vendedores de flores. La mayoría eran indiferentes o desconfiados, pero finalmente un vendedor mayor con manos callosas y rostro curtido por el sol asintió con reconocimiento. «Sí, conozco a una chamaca así. Valentina, creo que se llama. Viene casi todos los días a comprar rosas. Paga 50 pesos por un ramo de una docena. Buena niña, muy educada. Siempre llega como a las 6 de la mañana». Ricardo sintió su corazón acelerarse. «¿Sabe dónde vive?» «No, señor. Solo sé que viene y se va, pero si quiere esperarla, probablemente aparezca en las próximas horas». Ricardo le agradeció al vendedor y se instaló en un punto discreto donde podía observar el puesto de flores. Mauricio se quedó con él, ambos bebiendo café aguado de vasos de unicel mientras esperaban. Pasó una hora, luego otra. El mercado se volvió aún más caótico conforme amanecía completamente. Ricardo comenzaba a perder la esperanza cuando finalmente, a las 7:20 de la mañana, la vio. Valentina caminaba entre los puestos, su ropa la misma que había usado la noche del accidente, o al menos muy similar, su mochila desgastada colgando de sus hombros delgados. Se veía cansada, con ojeras profundas bajo sus ojos, pero caminaba con determinación hacia el puesto de flores. Ricardo sintió una mezcla de alivio, emoción y terror. La había encontrado. Después de una semana de búsqueda obsesiva, finalmente estaba ahí, a menos de 20 metros de distancia. Pero ahora que la tenía frente a él, no sabía qué decir, cómo empezar, cómo disculparse por algo tan imperdonable. ¿Cómo agradecer a alguien que te había salvado lo más valioso en tu vida? «Esa es ella», murmuró Ricardo a Mauricio. «¿Quiere que me acerque primero? Tal vez sea menos intimidante que usted». Ricardo negó con la cabeza. Esto era algo que tenía que hacer él mismo. Respiró profundamente y comenzó a caminar hacia Valentina, cada paso sintiéndose como si cargara el peso de todas sus acciones pasadas, de toda su arrogancia y crueldad. El destino le había dado una segunda oportunidad, una oportunidad de ser mejor, de redimirse.
No podía desperdiciarla. Valentina estaba regateando el precio de las rosas con el vendedor cuando sintió una presencia detrás de ella. Se giró instintivamente, su cuerpo tenso por el instinto de supervivencia que había desarrollado en las calles, siempre alerta ante posibles peligros. Lo que vio la dejó completamente paralizada. Ricardo Mendoza estaba parado a menos de 2 metros de distancia, vestido de manera mucho más casual que la última vez que lo había visto. Jeans oscuros y una camisa de algodón azul claro. Pero era inconfundiblemente él. Esos ojos cafés que la habían mirado con tanto desprecio en el restaurante ahora mostraban algo completamente diferente, una mezcla de nerviosismo, culpa y algo que parecía ser súplica. El primer instinto de Valentina fue correr. Este hombre la había humillado de la manera más cruel posible, había pisoteado su dignidad sin ningún remordimiento. Pero sus pies parecían clavados al suelo de concreto del mercado, incapaz de moverse mientras procesaba la surrealista situación de encontrarse nuevamente frente a su torturador. Valentina, Ricardo pronunció su nombre con voz suave, casi reverente. Por favor, no huyas, solo quiero hablar contigo. ¿Cómo sabe mi nombre?, preguntó ella, su voz temblorosa pero desafiante. ¿Me ha estado siguiendo? No exactamente. Bueno, sí, he estado buscándote por toda la ciudad durante la última semana. Necesitaba encontrarte. Valentina dio un paso atrás, sus instintos de autoprotección finalmente activándose. No quiero hablar con usted. Déjeme en paz. Espera, por favor. Ricardo extendió una mano, pero no la tocó, respetando su espacio. Solo necesito 5 minutos. 5 minutos para agradecerte y para disculparme. Esa última palabra pareció sorprender a Valentina tanto como a él mismo. Ricardo Mendoza no se disculpaba con nadie. Había construido su imperio sobre la base de nunca mostrar debilidad, nunca admitir errores. Pero aquí estaba, en medio de un mercado caótico a las 7:30 de la mañana, suplicándole a una niña de 11 años que le diera la oportunidad de disculparse. «Disculparse», repitió Valentina con incredulidad. «¿Después de lo que me dijo? ¿Después de humillarme frente a toda esa gente?» «Sí, después de todo eso, porque estuve completamente equivocado, porque fui cruel y despiadado sin ninguna razón. Porque tú salvaste a mi hija esa misma noche y yo no merecía tu bondad». Valentina sintió cómo sus ojos se llenaban de lágrimas, pero se negó a derramarlas frente a este hombre. No otra vez. «¿Cómo está ella? ¿La niña del accidente?» La expresión de Ricardo se suavizó inmediatamente al pensar en Sofía. «Se está recuperando bien gracias a ti. Los doctores dijeron que los primeros auxilios que le aplicaste probablemente le salvaron la vida. Si hubiera estado en otra posición, si la sangre no se hubiera controlado...» Su voz se quebró ligeramente. «No quiero imaginar qué hubiera pasado». Un silencio pesado cayó entre ellos, interrumpido solo por el bullicio constante del mercado. El vendedor de flores observaba la escena con curiosidad, pero sin intervenir, lo suficientemente experimentado en la vida para reconocer un momento significativo cuando lo veía. «Me alegro de que esté bien», dijo Valentina finalmente, «pero eso no cambia lo que usted me hizo. Las palabras duelen, señor. Duelen tanto como los golpes, a veces más». «Lo sé». Ricardo sintió una punzada de dolor en el pecho. «Y no hay excusa para lo que dije. No hay justificación. Yo...» dudó, buscando las palabras correctas. «Pasé toda mi vida construyendo muros, Valentina. Muros de dinero, de poder, de indiferencia. Creí que eso me hacía fuerte, que me protegía. Pero lo único que hizo fue convertirme en un monstruo que podía mirar a una niña tratando de ayudar a su madre enferma y destruirla con palabras sin sentir absolutamente nada». Valentina lo estudió cuidadosamente, buscando señales de mentira o manipulación, pero lo que veía en su rostro parecía ser arrepentimiento genuino.
Sus hombros estaban caídos. Su postura ya no mostraba esa arrogancia que había exhibido en el restaurante. Parecía humano. «¿Por qué me buscó?», preguntó ella. «¿Qué quiere de mí?» «Nada, solo darte las gracias apropiadamente y disculparme, y...» Ricardo sacó su billetera y extrajo un cheque que había preparado esa mañana. «Ayudarte como tú ayudaste a mi familia». Extendió el cheque hacia Valentina. Ella lo miró sin tomarlo, leyendo la cantidad escrita. 50,000 pesos. Sus ojos se abrieron enormemente. Era una cantidad de dinero que apenas podía conceptualizar. Con eso podría pagar el tratamiento completo de su madre, comprar comida por meses, tal vez incluso encontrar un lugar mejor donde vivir. Pero algo dentro de ella se resistía. Aceptar ese dinero parecía como validar su crueldad, como si pudiera comprar su perdón con un cheque. «No lo quiero», dijo, apartando la vista del cheque. Ricardo parpadeó, completamente sorprendido. En su mundo, el dinero resolvía todo. Era el lenguaje universal que abría puertas, cerraba tratos, curaba heridas. La idea de que alguien rechazara 50,000 pesos era inconcebible. «Valentina, por favor, tu madre está enferma. Dijiste que necesitaba medicinas. Este dinero puede ayudarla. ¿Cómo sabe eso?», preguntó ella con desconfianza. «¿Qué más sabe de mí?» «Solo lo que dijiste esa noche en el restaurante, que tu madre estaba enferma y necesitaba medicinas. Nada más, lo prometo. No he investigado tu vida privada más allá de tratar de encontrarte para agradecerte». Valentina consideró sus opciones. Su orgullo le decía que rechazara el dinero, que le demostrara a este hombre que no todos tenían un precio. Pero su amor por su madre, su desesperación por salvarla, gritaba que tomara el cheque sin dudarlo. «Mi mamá tiene tuberculosis», dijo finalmente, su voz apenas un susurro. «Necesita 8,000 pesos para exámenes y tratamiento». 8,000 pesos. No 50,000. Ricardo sintió una punzada en el corazón. Esta niña, que probablemente nunca había tenido más de 1,000 pesos juntos en toda su vida, estaba negociando hacia abajo, no hacia arriba. Rechazaba dinero que necesitaba desesperadamente por ¿qué? ¿Principios? ¿Dignidad? «Entonces toma los 50,000 de todas formas», insistió Ricardo. «Usa 8,000 para el tratamiento de tu madre y el resto para que puedas dejar de trabajar en las calles, para que puedas volver a la escuela, para que tengan un colchón financiero por si algo más sucede». «No quiero su caridad». Valentina mantuvo su postura firme. Si fuera caridad, la habría ofrecido esa noche en el restaurante cuando le pedí que comprara unas rosas. «Esto es culpa. Está tratando de comprar su conciencia». La precisión de sus palabras cortó a Ricardo más profundamente que cualquier insulto podría haberlo hecho. Tenía razón, por supuesto. Parte de su motivación era absoluta culpa, el deseo desesperado de redimirse por su crueldad. «Tienes razón», admitió guardando el cheque en su billetera. «Tienes toda la razón. Pero también es gratitud genuina. Mi hija está viva gracias a ti. ¿Cómo le pongo precio a eso?» «No puede», respondió Valentina, «porque no lo hice por dinero. Lo hice porque era lo correcto, porque esa niña necesitaba ayuda y yo podía dársela. Simple». Mauricio, quien había estado observando desde la distancia, se acercó cautelosamente. «Señor Mendoza, tal vez deberíamos...» «No», interrumpió Ricardo, «dame un momento más». Se agachó para estar a la misma altura de los ojos de Valentina, equilibrándose sobre sus talones en el suelo sucio del mercado. «Valentina, te voy a decir algo que nunca le he dicho a nadie en mi vida adulta. Me equivoqué. Completamente, absolutamente, imperdonablemente. No solo contigo esa noche, sino con la forma en que he vivido mi vida entera. He medido mi valor en dinero. He tratado a las personas como medios para mis fines y he ignorado el sufrimiento de otros porque no me afectaba directamente.
Tú me mostraste, en 5 minutos de compasión desinteresada, lo que he olvidado o nunca aprendí, que la humanidad no tiene precio, que la bondad no requiere recompensa y que el verdadero valor de una persona no se mide en su cuenta bancaria, sino en sus acciones, cuando nadie está mirando. Las palabras fluyeron de Ricardo con una honestidad que lo sorprendió a sí mismo. Valentina lo observaba con expresión indescifrable, sus ojos oscuros estudiándolo intensamente. «Si realmente cree eso», dijo ella finalmente, «entonces demuéstrelo, no conmigo, sino con su vida. Sea mejor con la siguiente persona que pida ayuda. No humille al siguiente niño que intente vender algo. Use su dinero y poder para ayudar, no para destruir». Ricardo asintió lentamente, sintiendo el peso de esas palabras. «Lo haré, te lo prometo, pero aún así, por favor, déjame ayudar con el tratamiento de tu madre. No como caridad ni para comprar mi perdón, sino porque puedo hacerlo y porque tu madre no debería sufrir por mi crueldad hacia ti». Valentina consideró esto por un largo momento. Finalmente, con lágrimas corriendo por sus mejillas que ya no intentaba esconder, asintió. 8,000 pesos. Solo lo que necesitamos para el tratamiento. 12,000, negoció Ricardo suavemente. 8 para el tratamiento y 4 para que tu madre pueda descansar y recuperarse sin preocuparse por dinero durante al menos 2 meses. ¿Trato? Valentina dudó. Luego extendió su mano pequeña. Ricardo la estrechó, sintiendo las callosidades en la palma de una niña que debería estar jugando, no trabajando para sobrevivir. Ricardo sacó su teléfono celular y llamó a su asistente personal. «Marta, necesito que hagas una transferencia bancaria de 12,000 pesos». Se detuvo, dándose cuenta de que probablemente Valentina no tenía cuenta bancaria. «Valentina, ¿tú o tu madre tienen cuenta de banco?» Ella negó con la cabeza. «Está bien. Marta, cancela eso. Voy a necesitar 12,000 pesos en efectivo. Envía a alguien al mercado de Jamaica inmediatamente. 15 minutos. Colgó y miró a Valentina. «El dinero estará aquí en unos minutos. Pero mientras esperamos, ¿me dejarías hacer algo más?» «¿Qué?», preguntó ella con cautela. «Conocer más sobre ti y tu madre, sobre su situación, no para juzgar o interferir, sino para entender. Y quizás, si me permites, para ver si hay otras formas en las que pueda ayudar. No con dinero, o no solo con dinero, sino con recursos, contactos, oportunidades». Valentina lo miró con desconfianza, pero había algo en la sinceridad de su voz que la hizo considerar la propuesta. «¿Por qué? ¿Por qué le importa tanto de repente? Porque casi pierdo a mi hija y eso me despertó de un sueño de 42 años donde solo me importaba yo mismo, porque tú me mostraste un espejo y no me gustó lo que vi, porque quiero ser mejor y no sé cómo empezar, excepto intentando ayudar cuando puedo». Hablaron durante la siguiente media hora mientras esperaban la llegada del dinero. Valentina le contó sobre su madre, sobre la tuberculosis, sobre su vida en la vecindad de la colonia Doctores. Le habló de cómo había dejado la escuela para trabajar, de los días buenos cuando vendía bastante y los días malos cuando regresaba a casa con casi nada. Le habló de sus sueños, tan simples pero tan lejanos, de volver a la escuela, de que su madre se curara, de tener un lugar seguro donde vivir. Ricardo escuchaba con atención completa, sin interrumpir, sin juzgar. Cada palabra era como un martillo golpeando la armadura de indiferencia que había construido durante décadas. Esta niña, con menos de 1/10 parte de sus recursos, enfrentaba desafíos que él nunca había considerado. Cuando llegó el dinero, entregado por uno de los empleados de Ricardo en un sobre discreto, Valentina lo contó cuidadosamente. 12,000 pesos en billetes de 500 y 200. Era la cantidad más grande de dinero que había tenido en sus manos en toda su vida. «Gracias», dijo simplemente guardando el sobre en su mochila. «Esto va a salvar a mi mamá». «Hay algo más que quiero ofrecerte», dijo Ricardo.
Tengo contactos en el sector salud. Puedo asegurarme de que tu madre reciba el mejor tratamiento posible para la tuberculosis, no solo los medicamentos básicos del programa gubernamental, sino seguimiento médico constante, nutrición adecuada, todo lo que necesite. ¿Por qué haría eso? Porque puedo y porque debería. Y porque si las situaciones fueran al revés, si yo fuera el que estuviera enfermo y necesitara ayuda, me gustaría pensar que alguien con recursos ayudaría. Valentina asintió lentamente. Está bien, pero con una condición. No quiero verlo como mi salvador o benefactor. No quiero tener que agradecerle eternamente o sentir que le debo algo. Solo hágalo porque es lo correcto, no porque espere algo a cambio. Trato. Ricardo sonrió por primera vez en esa conversación, una sonrisa genuina y cálida. ¿Puedo al menos conocer a tu madre? ¿Explicarle la situación y coordinar su atención médica? Valentina consideró esto. Luego asintió. Puede venir esta tarde. Vivo en la vecindad del Callejón del Andariego, Colonia Doctores, segundo piso, puerta 12. Ricardo memorizó la dirección. Estaré ahí a las 5 de la tarde. Si te parece bien, está bien. Hubo un momento de silencio incómodo, donde ninguno de los dos sabía exactamente cómo despedirse. Finalmente, Valentina extendió su mano nuevamente. Gracias por el dinero y acepto su disculpa. No significa que olvido lo que pasó, pero acepto que está tratando de ser mejor. Ricardo estrechó su mano, sintiendo una emoción que no podía identificar completamente. Alivio, gratitud, redención parcial. Gracias por darme esa oportunidad. Valentina se dio la vuelta y comenzó a alejarse entre los puestos del mercado, su pequeña figura desapareciendo gradualmente en la multitud. Ricardo la observó hasta que ya no pudo verla, sintiendo como si una parte de él hubiera cambiado fundamentalmente en esa conversación. Mauricio se acercó, colocando una mano en el hombro de su cliente. Es una niña especial, señor Mendoza. Lo es, acordó Ricardo, y yo fui un idiota completo con ella. Pero está tratando de enmendarlo. Eso cuenta para algo. Esa tarde, a las 5 en punto, Ricardo llegó a la vecindad en la colonia Doctores. Había traído consigo a la doctora Patricia Moreno, una de las mejores especialistas en enfermedades infecciosas de la ciudad y amiga personal de la familia. También llevaba 2 bolsas grandes de supermercado llenas de comida nutritiva, vitaminas y suplementos. Subió las escaleras de metal oxidado, sus zapatos caros, resonando en los peldaños desgastados. El contraste entre este lugar y su mansión en las lomas era tan extremo que casi parecía irreal. ¿Cómo podían existir estos 2 mundos en la misma ciudad, separados por solo unos kilómetros, pero a años luz en términos de calidad de vida? Tocó a la puerta número 12. Valentina abrió, ahora vestida con ropa ligeramente mejor, jeans sin agujeros y una camiseta limpia, claramente preparada para la visita. «Pasé», dijo, haciéndose a un lado. Ricardo entró al minúsculo cuarto, tratando de no mostrar su shock ante las condiciones precarias. Luz María estaba recostada en un colchón en el suelo, cubierta con una cobija. Al ver entrar a un extraño elegantemente vestido acompañado de una mujer con bata blanca médica, intentó incorporarse. «No, por favor, no se levante», dijo Ricardo rápidamente. «Señora Herrera, mi nombre es Ricardo Mendoza. Mi hija Sofía es la niña que Valentina ayudó hace una semana en el accidente». Luz María miró a su hija con confusión, luego nuevamente a Ricardo. Valentina les había contado sobre el accidente, pero no sobre el encuentro previo en el restaurante, ni sobre la humillación. Algunos dolores eran demasiado personales para compartir. «Es un honor conocerla», continuó Ricardo. «Su hija salvó la vida de mi pequeña.
No hay forma de agradecer eso adecuadamente, pero quiero intentarlo. Traje a la doctora Moreno para que la examine y coordine su tratamiento para la tuberculosis. Luz María comenzó a llorar silenciosamente, abrumada por la amabilidad. No sé qué decir, no sabemos cómo agradecer. No tienen que agradecer nada, interrumpió Ricardo suavemente. Ustedes ya nos dieron más de lo que nunca podremos devolver. La doctora Moreno se acercó y comenzó a examinar a Luz María con profesionalismo eficiente, pero cálido. Hizo preguntas sobre sus síntomas, revisó los pocos documentos médicos que tenían y finalmente anunció su plan. Señora Herrera, voy a coordinar todos sus exámenes de laboratorio y rayos X para mañana mismo en mi clínica. No le costará nada. Una vez que tengamos los resultados confirmando la tuberculosis, comenzaremos el tratamiento inmediatamente. Voy a supervisar personalmente su caso durante los próximos 6 meses. También voy a recetar suplementos nutricionales, porque su cuerpo necesita fuerza para combatir la infección. Luz María sollozaba abiertamente ahora, aferrándose a la mano de Valentina. Gracias, gracias. Dios los bendiga. Ricardo se quedó durante 1 hora más, hablando con Luz María sobre su situación, sus necesidades, sus miedos. Descubrió que antes de enfermarse, ella trabajaba limpiando casas, pero la enfermedad la había debilitado tanto que ya no podía trabajar. Valentina había asumido toda la responsabilidad financiera de ambas. Antes de irse, Ricardo dejó su tarjeta personal con su número de teléfono celular directo. Si necesitan cualquier cosa en absoluto, llámenme. No importa la hora. Cuando salió de la vecindad, Ricardo se sentó en su auto durante varios minutos sin arrancar el motor. Mauricio, quien había esperado afuera, observaba a su cliente con expresión preocupada. ¿Está bien, señor Mendoza? No, respondió Ricardo honestamente. No estoy bien. No puedo dejar de pensar en cuántas Valentinas y Luz Marías hay en esta ciudad. Cuántas personas luchando por sobrevivir mientras yo me quejaba porque mi vino no estaba a la temperatura perfecta o porque mi auto tenía un pequeño rayón. No puedes salvar a todos, dijo Mauricio sabiamente. No, pero puedo empezar con algunas. Puedo hacer que mi vida signifique algo más que acumular dinero. Lefana estudiarnos. Naceto. Los siguientes meses trajeron cambios profundos para todos los involucrados. Luz María comenzó su tratamiento para tuberculosis bajo la supervisión de la doctora Moreno. Los primeros días fueron difíciles. Los medicamentos le causaban náuseas y fatiga extrema, pero gradualmente comenzó a mejorar. Su tos disminuyó, la fiebre desapareció y lentamente recuperó peso y energía. Valentina, mientras tanto, pudo finalmente dejar de trabajar en las calles. Ricardo había coordinado con una escuela privada cercana a su vecindad para que le dieran una beca completa. Inicialmente, Valentina se mostró reacia, no quería más caridad. Pero Ricardo le explicó que la escuela tenía un programa de becas para niños talentosos de escasos recursos y que él simplemente había asegurado que la consideraran. No era caridad, era oportunidad. Valentina volvió a la escuela y descubrió algo sorprendente. Era brillante. A pesar de haber perdido 2 años de educación formal, se puso al corriente rápidamente. Sus maestros estaban asombrados por su capacidad de aprendizaje, su disciplina y su madurez. Las calles le habían enseñado lecciones duras, pero también le habían dado una perspectiva y determinación que pocos niños poseían. Ricardo, por su parte, comenzó lo que su esposa llamó su transformación. Estableció una fundación con 10 millones de pesos de capital inicial. Dinero que anteriormente habría gastado en autos de lujo o inversiones especulativas, dedicada a ayudar a niños trabajadores y sus familias.
La fundación proporcionaba becas educativas, atención médica y apoyo para que los padres pudieran trabajar sin tener que depender del trabajo infantil. No todo fue fácil. Ricardo tuvo que luchar contra décadas de condicionamiento, contra instintos que le decían que protegiera su riqueza, que no confiara en los pobres, que mantuviera su distancia emocional. Hubo momentos de frustración cuando sus esfuerzos parecían gotas en un océano de necesidad. Pero cada vez que dudaba, pensaba en Valentina arrodillada junto a Sofía en esa noche lluviosa, ayudando sin pensar dos veces a pesar de cómo había sido tratada horas antes. Sofía se recuperó completamente del accidente. Los médicos estaban asombrados por su recuperación total, sin secuelas neurológicas, sin problemas motores, sin trauma psicológico significativo. Ricardo le contó a su hija sobre Valentina, sobre cómo la había salvado, sobre su situación. Sofía, con la compasión natural de la infancia que aún no había sido corrompida por el cinismo, insistió en conocer a su salvadora. El encuentro entre Sofía y Valentina ocurrió 3 meses después del accidente en un parque neutral seleccionado cuidadosamente. Las dos niñas se miraron con timidez inicial. Luego, Sofía corrió hacia Valentina y la abrazó con fuerza. «Gracias por salvarme», dijo con voz entrecortada por la emoción. «Mi papá me contó todo lo que hiciste». Valentina, quien había mantenido su compostura emocional incluso en los momentos más difíciles, finalmente se permitió llorar. No lágrimas de tristeza, sino de alivio, de reconocimiento, de conexión humana. Las dos niñas se hicieron amigas, un puente improbable entre dos mundos completamente diferentes. Sofía visitaba a Valentina en la vecindad, algo que inicialmente horrorizó a Mariana hasta que Ricardo le explicó la importancia de que su hija entendiera que el mundo era más grande que su burbuja de privilegio. Y Valentina ocasionalmente visitaba la mansión de Sofía, aunque siempre se sentía incómoda en ese ambiente de lujo excesivo. Un año después del accidente, Ricardo organizó un pequeño evento en su casa. No era una de sus habituales fiestas de negocios, con cientos de invitados y champán caro. Era una reunión íntima. Valentina y Luz María, quien ahora estaba completamente recuperada de la tuberculosis y había conseguido un trabajo estable en una de las empresas de Ricardo. Sofía, Mariana, Ramón el chofer, la doctora Moreno, Mauricio el investigador y algunos otros que habían sido parte de esta historia de redención. Ricardo se puso de pie para dar un brindis. Su copa de jugo había dejado el alcohol como parte de su transformación personal levantada. «Hace un año exactamente, mi hija casi murió en un accidente. Esa misma noche me encontraba en una de las peores versiones de mí mismo. Había humillado a una niña inocente, había mostrado una crueldad que no puedo justificar y que me avergüenza profundamente recordar. Pero el universo, el destino, Dios, o como quieran llamarlo, me dio una lección brutal. Esa misma niña salvó la vida de mi hija sin dudar, a pesar de cómo la había tratado». Miró directamente a Valentina, quien estaba sentada junto a su madre, vestida con un vestido nuevo pero modesto que había escogido cuidadosamente. «Valentina, tú me enseñaste que el verdadero valor de una persona no está en su cuenta bancaria ni en su poder, sino en sus acciones cuando nadie está mirando. Me enseñaste que la compasión no tiene precio y que la bondad no requiere recompensa. Me mostraste un espejo y no me gustó lo que vi, pero me diste la oportunidad de cambiar. Este año ha sido el más difícil y el más significativo de mi vida. He aprendido más sobre humanidad en 12 meses que en mis 42 años previos». Su voz se quebró ligeramente, pero continuó. «No puedo cambiar el pasado.
No puedo borrar las palabras crueles que dije, ni deshacer el dolor que causé, pero puedo prometer que cada día trabajaré para ser mejor, para usar mis recursos y privilegios, para ayudar en lugar de destruir, para elevar en lugar de pisotear. Y todo eso lo aprendí de una niña de 11 años que me mostró lo que significa ser verdaderamente rico, tener un corazón capaz de amar incluso a quienes no lo merecen. Hubo lágrimas en muchos ojos, incluyendo los del propio Ricardo. Valentina se levantó y caminó hacia él. Por un momento, Ricardo pensó que lo abrazaría, pero en lugar de eso, ella extendió su mano. Señor Mendoza, acepto su gratitud y su disculpa. Y más importante, reconozco su esfuerzo por cambiar. No es fácil admitir errores. No es fácil cambiar patrones de toda una vida, pero usted lo está intentando, y eso es lo que importa. Ricardo estrechó su mano, sintiendo en ese pequeño gesto un peso de significado que ningún negocio millonario le había dado jamás. Gracias, Valentina, por todo. Sofía corrió hacia ellos y los abrazó a ambos, uniendo a las 3 personas cuyas vidas se habían entrelazado de manera tan dramática e inesperada. Mariana se unió al abrazo, seguida de Luz María, hasta que todos en la sala se encontraban abrazados en un círculo de conexión humana que trascendía clases sociales, riqueza y diferencias. 5 años después, Valentina se graduaría de preparatoria con honores, la primera en su familia en terminar la educación media superior. Tenía planes de estudiar medicina en la universidad, una beca completa ya asegurada gracias a sus calificaciones excepcionales, con el sueño de convertirse en doctora para servir a comunidades marginadas como la que ella conocía tan bien. Luz María trabajaba como gerente de recursos humanos en una de las empresas de Ricardo, usando su experiencia de vida para ayudar a otros empleados que enfrentaban dificultades. Se habían mudado a un departamento modesto pero digno en una colonia segura, y por primera vez en su vida, Luz María podía dormir sin preocuparse de dónde saldría la comida del día siguiente. Ricardo había expandido su fundación, que ahora ayudaba a más de 500 niños y sus familias. Había vendido 2 de sus 3 empresas, descubriendo que no necesitaba tanto dinero para ser feliz, y dedicaba la mayor parte de su tiempo a trabajo filantrópico. Su relación con Mariana había mejorado también, ambos encontrando un propósito común en ayudar a otros. Sofía, ahora de 15 años, había heredado la compasión que su padre había aprendido de Valentina. Hacía voluntariado en hospitales infantiles y hablaba frecuentemente sobre estudiar trabajo social. La experiencia de casi morir y ser salvada por alguien del otro lado de la brecha socioeconómica había formado su visión del mundo de manera fundamental. La amistad entre Valentina y Sofía había perdurado a través de los años. Eran hermanas de circunstancia, unidas por un momento de crisis que había transformado no solo sus vidas, sino las de todos a su alrededor. En una tarde particularmente hermosa de primavera, 5 años después de aquel fatídico encuentro, Ricardo y Valentina se sentaron juntos en un banco del parque de Chapultepec, observando a Sofía jugar frisbee con algunos amigos. ¿Sabes?, dijo Ricardo. A veces pienso en qué habría pasado si ese camión no hubiera perdido el control, si no hubiera habido accidente, si nuestros caminos nunca se hubieran cruzado nuevamente después de esa noche en el restaurante. Probablemente yo seguiría vendiendo chicles, respondió Valentina con una sonrisa triste, y usted seguiría siendo cruel con gente que no puede defenderse. Qué aterradora esa realidad alternativa. Me alegro de que las cosas sucedieran como sucedieron, aunque casi pierdo a mi hija en el proceso. Yo también, admitió Valentina, porque a pesar del dolor, de la humillación inicial, de todas las dificultades, valió la pena. Mi mamá está viva y sana. Estoy yendo a la escuela, tenemos un futuro, y usted
Lo miró con ojos que ya no mostraban una niña, sino una joven mujer sabia más allá de sus años. Usted encontró su humanidad. Ricardo sintió lágrimas picando en sus ojos, algo que ahora le sucedía con frecuencia. Había aprendido que llorar no era debilidad, sino fortaleza, la capacidad de sentir profundamente en un mundo que constantemente te empujaba hacia la insensibilidad. ¿Sabes qué es lo más irónico?, se preguntó. Pasé 40 años persiguiendo dinero y poder, creyendo que eso me haría feliz. Pero la verdadera felicidad, la verdadera paz, solo la encontré cuando una niña de 11 años me enseñó que lo que realmente importa no se puede comprar. Valentina se reclinó en el banco, observando las nubes pasar lentamente sobre la ciudad. El dinero no es malo, señor Mendoza. El problema nunca fue el dinero. Fue lo que hizo con él, cómo lo usó como escudo y espada, cómo lo dejó definir su valor como persona. Ahora está usando ese mismo dinero para hacer el bien, y eso hace toda la diferencia. Eres sabia para tu edad. ¿Lo sabías? La pobreza te enseña lecciones que la riqueza nunca puede. Pero la riqueza tiene el poder de amplificar esas lecciones. Juntos podemos hacer más que separados. Se quedaron sentados en silencio companionable. Dos personas de mundos completamente diferentes que habían encontrado un terreno común en la comprensión de que la humanidad trasciende las circunstancias, que la bondad no reconoce clases sociales y que a veces los maestros más importantes vienen en los paquetes más inesperados. El sol comenzó a ponerse sobre la Ciudad de México, pintando el cielo con tonos de naranja, rosa y púrpura. La ciudad continuaba su ritmo incansable, millones de vidas desarrollándose en paralelo, cada una con sus propias luchas, alegrías y momentos de redención. Y en medio de todo ese caos hermoso y terrible que era la vida, dos personas, un millonario y una niña pobre, se habían encontrado en el momento exacto en que ambos necesitaban ser salvados. Él de su crueldad y vacío existencial. Ella de una vida sin esperanza ni oportunidades. Al final, ambos habían sido salvados. Y a través de su salvación habían ayudado a salvar a muchos otros, porque esa es la verdadera magia de la compasión. Se multiplica infinitamente cuando se comparte, creando ondas de bondad que se extienden mucho más allá de donde podemos ver, tocando vidas de maneras que nunca sabremos completamente. Y todo había comenzado con una niña vendiendo rosas bajo la lluvia y un hombre demasiado ciego para ver el valor frente a él, hasta que fue demasiado tarde y luego, milagrosamente, justo a tiempo. Y si te gustó esta historia, no dejes de suscribirte a este canal, activa la campanita para no perderte lo que viene y compártelo con alguien que ame las buenas historias tanto como tú. Hasta el próximo video.